diferente. Con zapatero. Sí. Ya, no lo digo más. Con zapatero y todo. ¿No? Zapateando. ¿Qué pasa? ¿No, chiquillos? Fortalecimiento muscular. Profe, cuando habla de la pregunta, por ejemplo, de la prueba de la prueba pasada, cuando habla de resumen, ¿es esto? Sí. Te puedo dar un poquito. Ya. Tengo que mejorarlo, pero un poquito me ha ido. Sí, ¿y cómo lo escribo en la prueba? Ah, ¿qué pregunté la prueba? Eso mismo, el resumen de... ¿Cuál era el resumen? No, con respecto a la técnica ¿cuál? No me acuerdo si era de MTV, cómo relacionarlo, cómo encajaba en este recuadro. Que creo que es por ahí vamos a la pregunta. Gracias, la prueba. Cuadro de... Él lo va volviendo. ¿Qué colores? A ver, dentro de este contexto de cuadro resumen, a ver, tenemos las pasivas que hacia acá, tenemos las pasivas y las pasivas forzadas. Las pasivas sí es dentro del mismo rango de movimiento o rangos actuales de movimiento. ¿Ya? Y las pasivas forzadas que tienen que sobrepasar el arco de movimiento actual porque lo que nosotros buscamos es mejorar el rango, que está limitado, evidentemente. Este enfoque es más terapéutico que deportivo, a pesar de que igual uno busca ciertas cosas, pero en el deporte se mejora el rendimiento, pero dentro de los rangos anatómicos o fisiológicos normales que son necesarios para el deporte o el gesto deportivo, mientras que los pacientes ¿ya? Pueden presentar un arco de movimiento disminuido, y eso es lo que tenemos que tratar de restaurar o mejorar o de mantener óptimo dentro de sus remanentes. Y ahí es donde estamos con las técnicas pasivas forzadas. ¿Ya? Tenemos el estiramiento terapéutico, la movilización articular, en este caso Kaltenborn, ¿ya? Obviamente que son realizados por una fuerza externa, sobrepasan límites de la del movimiento actual. ¿Ya? Las pasivas, las que hemos visto en MTV, ¿ya? Que están dentro del arco de movimiento, pueden ser generadas por una fuerza externa, pero esta no tiene que superar el arco de movimiento actual, ¿ya? No tienen que ser forzadas. Después la activa asistida, que está dentro ya de lo que es movimiento activo como tal, pero acá es ayudado por una fuerza externa, ¿ya? Que puede ser más que todo externa del segmento, porque puede ser realizada por el mismo paciente, pero no es interna del segmento que estamos trabajando. Por ejemplo, en muñeca, si yo quiero ganar o mantener la flexo-extensión de muñeca de manera activa, pero el paciente no tiene la fuerza suficiente para lograr eso, con la otra mano se puede asistir. Es externo en relación al segmento. Y las activas o activas libres, que se conocen en algunos libros, es en donde la fuerza es interna, el músculo o el grupo muscular es capaz de realizar el arco de movimiento actual, ¿ya? Y las activas resistidas ya hablamos de fortalecimiento muscular, ¿ya? Y ahí otra vez volvemos al concepto de externo, ¿ya? Una carga externa es la que genera la resistencia para generar un aumento de la fuerza. En este caso vamos a hablar del fortalecimiento muscular, ¿ya? Este capítulo, por decirlo así, después de ver tantas series coreanas, sí. ¿Ya? Es bien desilusionante, ¿ya? ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en ganar fuerza como para ir a un gimnasio, ¿ya? De hecho, la percepción como alumno y como docente, porque muchas personas esperan, bueno, después esperaban llegar a fortalecimiento muscular, ¿no? Que voy a aprender a levantar pesas, ejercicio. La activa resistida partimos con una carga externa, que la cual es la resistencia manual del tratante. ¿Ya? La gracia que tiene esto, que no está entretenido tampoco, es saber dónde realizar o dónde colocar la resistencia en el brazo de palanca móvil. ¿Ya? Para eso, tristemente, tienen que recordar origen de inserción. Sí.
otro libro de gringo, ¿ya? La gracia es que está bastante bueno, ¿ya? Hace rato andaba buscando un libro que se basa netamente en el concepto terapéutico y no tanto en el de fortalecimiento muscular en sí, ¿ya? Pero es bastante enredado porque se salta para allá y para acá. Lee el capítulo 2, después del 2 pasáis, no, lee el capítulo 1, la parte tanto, y como... Es unos cuadrados de leer el libro, ¿ya? A ver, dicho así, el ejercicio terapéutico es un componente esencial de cualquier programa de rehabilitación después de una lesión, desacondicionamiento o enfermedad. ¿Ya? El ejercicio terapéutico a menudo se utiliza junto con otras intervenciones y se enseña en el entorno clínico. ¿Ya? Después del alta de tratamiento individual, los pacientes pueden continuar realizando los ejercicios en la clínica o en casa, solo o en grupos organizados. ¿Ya? Por eso es que esta fuente bibliográfica tiene un contexto bastante terapéutico. ¿Ya? ¿Qué cosita más? Si bien algunos ejercicios parecen simples, los pacientes a menudo tienen dificultades para aprender a realizarlos correctamente. De hecho, muchas veces ustedes, cuando intentan enseñar un ejercicio a un paciente, ¿ya? Ustedes creen que el paciente lo va a hacer al tiro, a la primera. No sé quién fue la intervención que hicieron a los del ejército, que vi videos. ¿Sí? Enseñarles a tirar o que hagan algún movimiento, igual cuesta un poquitito. Hacer ejercicios de forma incorrecta arrojará resultados menos que óptimos, sustituyendo músculos fuertes por músculos débiles y patrones de movimientos específicos que ejercen una tensión continua sobre el área lesionada. ¿Ya? Más adelante hablar un poquito de las fases. ¿Ya? Algo que me llamó la atención desde el semestre pasado. Hola, muchachos. La edad. Todos vamos para allá. Bien. Por ejemplo, en fisioterapia, fases de la rehabilitación. ¿Cuántas son? ¿Cuántas ven? Fases de la... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es como un armadillo. En el contexto del año pasado, porque ahora al cáncer, porque para razonamiento clínico y para ciertos conceptos teóricos se pueden manejar 3, 5 fases, incluso hay otras que manejan más fases, ¿ya? Pero la idea es tener un consenso, ¿ya? La mayoría de los libros de consulta hablan de 3 fases, ¿ya? El año pasado, en el mismo esquema, a pesar de que dice 5 fases, ¿ya? Después se subdivide en 3, algo que no me había percatado muy bien, que va a depender del contexto de la reparación tisular y el contexto de la rehabilitación. Pero acá los últimos libros con respecto a la rehabilitación, ¿ya? Hablan de 3 fases bien marcadas. De ahí vamos a hablar un poquito de esas fases, ¿ya? El ejercicio terapéutico seguro y efectivo requiere instrucción especializada y estrategias de enseñanza. Sí, cuesta enseñar al paciente qué músculos deben relajar. La prescripción del ejercicio suele ser un proceso complejo y requiere un seguimiento constante y un razonamiento clínico, ¿ya? Como especialistas en movimiento, los terapeutas deben seleccionar los ejercicios que satisfagan las necesidades de cada individuo y ajustar la prescripción en función de sus respuestas, ¿ya? Muchas veces, ahora último, como está de moda Instagram, hasta Instagram está quedando obsoleto, ahora todo el mundo le pregunta a TikTok, ¿ya? Hay un TikTok para explicar eso, ¿ya? Entonces, hay muchas guías de rehabilitación, hay bastante, bueno, no bastantes, pero hay alguna que otra que se arranca por ahí y es un gol estándar, que es como la guía esencial con respecto a ciertos tratamientos. Pero como su nombre lo dice, es una guía, ¿ya? Es algo que podemos nosotros ir modificando y adaptando al paciente según sus necesidades, ¿ya? El concepto de razonamiento clínico acá va de la mano con que si yo propongo un ejercicio al paciente y el paciente lo logra hacer de mala manera o falla en el ejercicio, la pregunta es ¿por qué? Si la evidencia, si el contexto clínico, si mis colegas, si yo en otros pacientes lo hice y me estuvo funcionando bastante bien, ¿por qué en este paciente me está fallando? ¿Ya?
Ahí va el contexto de razonamiento clínico, ¿ya? Hice una mala evaluación, hice una evaluación baja, ¿ya? O me faltaron hacer más cosas dentro de la evaluación. ¿Ya? ¿Ya? Cosas a tener presente dentro de la prescripción del ejercicio son 5 aspectos. Establecer metas individualizadas que se ajusten al paciente. No todos los pacientes van a requerir cumplir con el mismo objetivo. ¿Ya? El famoso 15 de tobillo siempre doy como ejemplo. ¿Ya? No es lo mismo para un deportista el 15 de tobillo que para un administrativo que juega pichanga los fines de semana. ¿Ya? El contexto es bastante distinto. Es como que puedo repasar una semana total, a mí me pagan por trabajar en la administración y no me pagan por hacer deporte, o mejor dicho, por ser deportista. ¿Ya? Seleccionar ejercicios apropiados basados en conceptos fundamentales. ¿Ya? Evidentemente ustedes, como ya saben, anatomía, biomecánica, fisiología, actividad física, ¿ya? Las vamos así, ¿ya? Ante la evaluación. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver qué tipo de ejercicios son mejores para este paciente. ¿Ya? Evaluar la capacidad del paciente para realizar ejercicio y elegir la dosis adecuada. Ahí hablamos del concepto de buscar la fatiga. ¿Ya? Una cosa es buscar la fatiga y la otra cosa es fatigar al paciente. Son cosas muy distintas, ¿ya? Aunque el concepto es casi el mismo, ¿ya? Porque nosotros al hacer o querer buscar la fatiga es ver hasta dónde puede llegar este paciente y con respecto a esa información o a ese parámetro ver cómo ajustar la carga de ejercicio. No es lo mismo que fatigar al paciente y que el paciente empiece a hacer el ejercicio de mala manera, ¿ya? Entonces ahí es donde se genera un poquito el problema. Enseñar a los pacientes a realizar los ejercicios de manera segura y eficiente, ¿ya? Eso es algo entre comillas como lo mismo, pero que se pierde muchas veces con la práctica, ¿ya? Monitorear o monitorizar y evaluar las respuestas del ejercicio, ¿ya? Muchas veces nos quedamos con el ingreso del ejercicio. Hice una búsqueda por internet y encontré que estos eran los mejores ejercicios y se los apliqué al paciente, pero no reevalué. No sé si estos ejercicios son demasiado para mi paciente o no son nada para mi paciente. O algunos de los ejercicios son muy buenos y los otros no aportan en nada en mi tratamiento. Ese es un contexto un poquito de las diferencias, ¿ya? Lo que hay que tener presente con respecto a la prescripción del ejercicio. ¿Ya? Aquí el terapeuta funciona como un entrenador, alentando a los pacientes a alcanzar su máximo potencial. ¿Ya? A mí me da bastante risa porque cuando a mí me conocen, de primera, la primera impresión es que soy un muchacho apagado, algo parco, para algunas señoras amargado. En confianza después me lo dicen, como que yo lo encontraba usted como serio, no joven. Sí, a veces. Pero la gracia es que cuando yo hago ejercicio con los pacientes o hago entrenamiento, no hago entrenamiento, pero igual pasamos a ser entrenadores, tengo buen bozarrón, motivo harto a los pacientes se ríen cuando yo los motivo. ¿Ya? Es gracioso. ¿Ya? Es la faceta oculta que tiene un profe. Hecho ganas. Pero sí, hay que motivar a los pacientes. ¿Ya? En este contexto, muchas veces en otro contexto, por ejemplo en el ambiente hospitalario, en el ambiente respiratorio, igual no se ve tanto la motivación. Pero en el área musculoesquelética, cuando uno se interioriza con los pacientes, la idea es motivar, la idea es alentar, ¿ya? En base al ejercicio terapéutico. Existen innumerables variaciones de ejercicios. Los terapeutas tienen la oportunidad única de crear programas de ejercicios que se adapten a las necesidades del paciente en lugar de solo usar protocolos de ejercicio establecidos. ¿Ya? Vuelvo a repetir, hay muchas guías, ¿ya? Muchas de ellas son ya con estándar, ¿ya? Pero esas son modificables o uno tiene que ser capaz de modificar, ¿ya? Ahí es donde la idea es no caer en ser técnico en fisioterapia, ¿ya? Nosotros podemos ser capaces de modificar el ejercicio, ¿ya? Con lo que sabemos. Los protocolos proporcionan pautas útiles y plazos de duración, pero la aplicación de los principios de la prescripción segura de ejercicios permitirá al terapeuta, en este caso nosotros o ustedes más adelante, prescribir programas de ejercicios personalizados e inspiradores para sus pacientes, ¿ya?
Muchos pacientes se aburren de hacer siempre el mismo ejercicio. ¿Ya? Muchos pacientes se aburren de que no se les modifique o no se les aumente la carga en varios aspectos con respecto a la carga. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de poder modificar, adaptar, hacer entretenido el ejercicio. ¿Ya? Como siempre, el diagnóstico nos puede ayudar a prescribir los problemas del paciente y sugiere un posible pronóstico de recuperación basado en la evidencia y el conocimiento de la rodología o lesión típica. ¿Ya? Eso también crea una ventana en donde nosotros encasillamos a los pacientes y esperamos lo esperable. ¿Ya? Eso no es redundante decirlo. ¿Ya? Porque muchas veces, cuando uno se acostumbra a ver ciertos tipos de patologías, siempre es casi la misma figura. ¿Ya? Un esguince grado 1, grado 2 de tobillo, ¿ya? Mecanismo casi siempre es clásico, inversión de pie. El paciente está con dolor al hacer ciertos movimientos, a la carga unipodal duele, ¿ya? No puede hacer punta de pie en el lado afectado, ¿ya? La flexión plantar está limitada, la dorsiflexión la flexión plantar está limitada por carga o por aumento del arco de movimiento, mientras que la plantiflexión ya está limitada por carga o por aumento del grado de movimiento, mientras que la flexión plantar está limitada por sobrecarga. O sea, no puedo ponerle más sobrecarga a ese segmento, porque puedo estresar a los ligamentos de manera pasiva, no de manera activa. ¿Ya? Entonces, generamos siempre la misma figura, ¿ya? Pero muchas veces esa figura nos genera el gran problema de que no sabemos muy bien hacia dónde apuntar el tratamiento cuando el paciente difiere de lo que nosotros esperamos. ¿Ya? Pasa con el ejemplo, para mí, de las señoras que se fracturan la muñeca frente a los señores que se fracturan las muñecas, ¿ya? En donde las señoras, como son más inquietas, ¿ya? Siguen moviendo todo el segmento. De hecho, no sé cómo estarán ahora las abuelas, pero las abuelas que tendía yo hace como 6, 7 años atrás, tejían. ¿Ya? Entonces, cuando uno le quitaba cuando el traumatólogo le retiraba el yeso, la pérdida de funcionalidad es bastante baja. Mientras que en los hombres, ¿ya? La pérdida de la funcionalidad es bastante alta porque el hombre como que hacía mucho caso, como que no mueva el segmento, no lo utilice y no se movía, ¿ya? Entonces ahí cambian los parámetros, siendo que es casi lo mismo. Las mujeres se salen un poquito de ese parámetro. Bueno, ahora último no, porque uno ya está viendo eso. Pero antiguamente uno esperaba de que cuando uno se fracturara algún segmento, la pérdida de la funcionalidad fuese bastante alta. Ahora no es tanto, ¿ya? El diagnóstico también ayuda a identificar movimientos, fuerzas o funciones que deben evitarse por completo, que son las famosas contraindicaciones, o limitarse y controlarse, que son las precauciones. ¿Ya? Obviamente que si estamos frente a un paciente, por ejemplo, la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, ¿qué tenemos que evitar? Que está contraindicado en estos pacientes en las primeras semanas, la primera fase. ¿La sobrecarga? ¿La sobrecarga? ¿Qué tipo de sobrecarga? Hacia dónde. En un esguince clásico de tobillo, ¿qué se debe evitar? El apoyo. Más que el apoyo, porque se puede apoyar. ¿Caminar? No, sí, de caminar, podemos caminar. ¿Qué se debe evitar? Porque por completo. Primero, el mismo mecanismo de lesión, que en este caso si es clásico, evitar que hagan una inversión. ¿Ya? Eso está como lo obvio, por eso es una contraindicación. ¿Ya? La precaución es que puede caminar, ¿sí? Obviamente en terreno estable, ¿ya? Con poca carga. Eso significa que tenga que ocupar algún elemento externo, que puede ser un bastón o muleta, ¿ya? Entonces eso ya pasa a ser una precaución, ¿ya? Entonces ahí es donde está el contexto, contraindicaciones que no debe o no puede hacer el paciente bajo cierto tiempo, y otras que son las precauciones que el paciente lo puede hacer, pero bajo ciertas restricciones o limitaciones, ¿ya? Lo típico es cuando uno genera síndrome de dolor lumbar,
se le prohíben hacer ciertas cosas, pero también se le requiere precauciones para hacer otras cosas. ¿Ya? La identificación de contraindicación y precauciones es clave para la seguridad del paciente y debe realizarse antes de realizar ciertas pruebas, incluidas las pruebas de esfuerzo iniciales. Además del diagnóstico, el terapeuta también debe considerar la severidad relativa, la irritabilidad, la naturaleza y la etapa de la afección para guiar la elección de las intervenciones. Me dio risa cuando leí el libro porque recordando que en estiramiento, en nuestra técnica, invocamos al diablo. ¿Ya? Si traducimos zinc, ¿qué es? Pecado. Exacto. Entonces, entramos por uno y salimos por otro. ¿Ya? Calma. Ahí, perdido. Ya, ahí, más. Contraindicación, dirección y grado de movimiento, hay que tener presente. La extensión de la fuerza u otros factores relacionados con la fuerza que deben evitarse por completo para evitar daños mayores y permitir que las estructuras sanen. Por ejemplo, en una fractura, ¿ya?, de astrágalo o de calcáneo, está contraindicado que el paciente cargue cierta cantidad de tiempo. Sobre esa cantidad de tiempo podemos cargar, pero en las primeras semanas es una contraindicación y después pasa a ser una precaución. ¿Ya? La precaución, tenemos que ver la dirección y el grado de movimiento, cantidad de fuerza u otros factores relacionados con las fuerzas que deben limitarse para permitir que las estructuras sanen. ¿Ya? Las precauciones también pueden estar relacionadas con la necesidad de descartar daños más graves o de evaluar las respuestas al ejercicio. ¿Ya? Muchas veces pasa de que cuando una persona está con una lesión o un traumatismo, puede hacer ejercicio, sí, pero ¿cuánto lo puede hacer? ¿Ya? ¿Cuántas revisiones, cuántas series? ¿Ya? Esa es la característica de la precaución. ¿Ya? El acrónimo SINS, que esto está en inglés, porque después hay que cambiarlo ahí, que la S no cumple. Así, ¿ya? Para juzgar la intensidad y dificultad del ejercicio. ¿Ya? Severidad. A mayor severidad, use más precaución en la elección del ejercicio. Obviamente que a menor severidad, ¿ya?, podemos aumentar la carga de ejercicio. Si estamos frente a la irritabilidad, mayor irritabilidad, tenga más cuidado con la elección del ejercicio. Ahí vamos a hablar un poquito más de los aspectos. La naturaleza. Observar precauciones y contraindicaciones relacionadas con el diagnóstico y las comorbilidades, elementos de la patología que incluyen el tipo de fuerzas permitidas o evitadas. Y S, que es stage o etapa en español, que fue un poquito la palabra. Fase de curación se usa para determinar el tipo de ejercicio y centrarse en las deficiencias de recuperación funcional. ¿Ya? Severidad. La gravedad o severidad, ¿ya?, generalmente está determinada por la cantidad de dolor reportado, ¿ya?, pero también puede basarse en la extensión del daño físico. Cuanto mayor sea la gravedad de los síntomas o el daño, más cautelosa debe ser la elección inicial del ejercicio y más lenta será la progresión del ejercicio. ¿Ya? En esto hay que ser bien claros y bien educativos frente a los pacientes. ¿Ya? Muchas veces los pacientes no saben qué tan severo es el daño. ¿Ya? El ejemplo clásico que a mí me sigue impactando y a veces me da risa. ¿Ya? No sé si decir ignorancia, pero va para allá. Un paciente futbolista, no sé si futbolista, pero sí jugaba en la Liga Andina, o la de San Miguel, no sé cuál de las dos es, porque el otro día no sé qué me contaron, que había como 2, 3 ligas raras, ya. La que se juega en San Miguel de Zapata, ¿ya? Para no entrar en conflicto, ¿ya? El caballero, ¿ya?, lo habían operado hace una semana de ligamento cruzado anterior, ¿ya?, y estaba iniciando la primera sesión de tratamiento, la primera. No me acuerdo qué día era, pero era la tarde, estaba oscuro. Sí, ¿ya? Se le evaluó, mi jefa lo evaluó, yo estaba ahí sabiéndonos, ¿ya?, que era bastante alto el sujeto. Y lo que llamó la atención, porque me llamó para hacer ejercicio y todas esas cosas con el paciente. El paciente impactó la pregunta que hizo, ¿ya?
preguntó lo siguiente: ¿usted cree que voy a estar listo para este sábado porque tengo partido? Y dije, yo como que fui con la rehabilitación de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior es como de 3 a 6 meses en pacientes deportistas. Y 3 meses como pedirle mucho, ¿sí? 3 meses como que después de los 8 meses recién así el precompetitivo para tratar de intentar volver, y a los 6 meses, dependiendo de la cantidad de plata que hay en el futbolista, ¿ya? Debería volver a jugar, ¿ya? Pero me impactó la pregunta porque obviamente que ahí pecaba un poquito en la ignorancia, ¿ya? De que él no sabía cuál era la severidad de su patología, de su trastorno. Entonces él pensaba de que no, me operan y en 2 días más estoy listo. A ese nivel de incertidumbre había ahí en el paciente. ¿Ya? Por eso, uno tiene que educar a los pacientes, centrarlos, aterrizarlos, ¿ya? Para entender cuál es la severidad de su patología o de su trastorno y ver los lineamientos para hacer el tratamiento, ¿ya? Muchos pacientes creen que no, que en con 10 sesiones estamos, no, son las primeras 10, estos son como 6 meses, ¿ya? Mínimo, ¿ya? Irritabilidad, ¿ya? Lo que hacen los traumatólogos y no saben, ¿ya? Más que todo ellos, ¿ya? El concepto de irritabilidad describe la facilidad con la que se agravan los síntomas del paciente, ¿ya? Se puede definir como el grado de actividad que produce síntomas, dolor, hormigueo, entumecimiento u otras quejas subjetivas, y el tiempo que tardan los síntomas en desaparecer. ¿Por qué hago el alcance de los traumatólogos? Porque uno en las primeras decisiones va como avión, el paciente de un en 7 está en un en 3, ¿ya? Hay un arco de movimiento bastante considerable en relación a cómo llegó, y tiene reevaluación con traumatólogo, y el traumatólogo como buen traumatólogo lo tiene que reevaluar. ¿Y ustedes se acuerdan cómo se hacía la diferencia entre lo que hace el kine y el traumatólogo con las pruebas especiales? Sí. La diferencia de energía que se ocupa ahí. Entonces el paciente viene con dolor de nuevo, no, medio 10 más. Ah, bueno, ¿y le duele? Sí, me duele. Sí. Pasa eso. ¿A qué voy con la irritabilidad o a qué uno va con el concepto de irritabilidad? ¿Ya? Muchas veces el paciente, cuando está en tratamiento, está iniciando el tratamiento, el dolor es bastante bajo. Pero si uno reproduce los mecanismos de lesión o va a solicitar la estructura que se lesionó, puede que el dolor aumente de manera bastante grande, entra con un en 3 y al hacerle alguna evaluación pasa a un en 7, a un en 8 de manera rápida, y aquí hay que adecuar los ejercicios dependiendo de esa respuesta. Hay pacientes que mientras van evolucionando, la irritabilidad baja, es como que ¿se puede reproducir el dolor? Sí, pero bajo una carga mayor en relación a los primeros días. Entonces ahí es donde yo puedo exigirle más a este paciente, ¿ya? Ahí es donde yo puedo aumentar la carga, aumentar la resistencia, aumentar el tiempo de contracción, aumentar el arco de movimiento con el que estamos trabajando, pasar de ejercicio isométrico a isotónico excéntrico o acetónico concéntrico, ¿ya? O en el isométrico aumentar más la carga, o en el isométrico aumentar la posición del arco de movimiento. Hay varios puntos a tener presente, ¿ya? Un paciente que tiene síntomas fácilmente reproducibles se beneficiará de un plan de ejercicio inicial conservador y una progresión lenta hasta que sus síntomas no respondan tanto a movimientos o posiciones específicas. Por el contrario, un paciente con baja irritabilidad puede ser evaluado a un nivel más alto de ejercicio o progresar más rápido, ¿ya? Esa es la gracia, ¿ya? Pero hay que tener presente la irritabilidad. Naturaleza. Está relacionada con el diagnóstico médico y de fisioterapia y se determina a partir de la historia clínica, el tipo de síntomas, el diagnóstico y el pronóstico. ¿Qué es pronóstico? Algo que se puede predecir. ¿Verdad? No es tanto predecir. Pase a otro punto. Algo que se espera. Sí, por ahí va. Más que predecir es lo que se podría esperar. Lo que aquí está presente con el pronóstico, que es una palabra bien simpática, es que nosotros tenemos que entender
dónde va nuestro proceso de rehabilitación con este paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros, no sé si dice, ver qué tanto prometemos. ¿Ya? Muchas veces, a ver, a mí me pasa mucho, a mí yo no soy neuro, ahí el colega Julio vive en ese mundo, ¿ya? Pero a mí me llegan pacientes neurológicos, ACV, me encanta trabajar con accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Es simpático, pero es muy lento, ¿ya? ¿Dónde está el problema? De que aquí es donde uno se sienta bastante en la mesa para hacer entrar en razón a los familiares y al paciente con respecto a su pronóstico, ¿ya? Es lo que me estresa de los otros colegas, no los de la U. No me he cruzado con ninguno de los dos, ¿ya? Pero sí con otros colegas en donde le prometen el cielo, el mar, unicornios de colores, ¿ya? No es que usted va a volver a caminar, pero no se sabe, no se sabe. Usted va a volver a mover el brazo, eso tampoco se sabe. Todos los estudios refieren de que la pérdida de la funcionalidad del segmento afectado en un accidente cerebrovascular es un porcentaje mucho mayor que a lo del tren inferior o del extremidad inferior. Es muy difícil volver a encontrar movimiento en ese segmento, ¿ya? Entonces, que un colega prometa todas esas cosas le está dando un muy mal pronóstico, ¿ya? Y pasa a ser un catastrófico, y ahí es donde se genera la resistencia con estos pacientes, ¿ya? Por eso hay que tener claro el diagnóstico, obviamente que hay que tener un buen diagnóstico, pero también saber hacia dónde va todo esto, ¿ya? Hay patologías que uno tiene el diagnóstico bastante fácil, como que 15 grado 1, no, dentro de máximo 10 días, ya esto debería ya estar resuelto. El dolor debería ser solamente una molestia, los movimientos completos, pero no debería generar mayor alteración. Un 15 grado 3 es como que más tiempo, ¿ya? Pero eso es lo que uno le tiene que contar al paciente, ¿ya? La información se recopila a partir de una combinación de síntomas, patrones generales y pruebas específicas, es lo que vimos anteriormente, ¿ya? Aquí el historial médico y quirúrgico es vital a la hora de considerar las precauciones, las opciones de ejercicio adecuadas y los plazos para la progresión. El impacto de la enfermedad influirá en la elección del ejercicio y el terapeuta, o sea, nosotros, ustedes, también determinará las deficiencias que incluyen la función. Ahí sale discutir en el capítulo 3 y 4. ¿Ya? Vi el capítulo 3 y 4 y me puse a pensar, después dije, esto deberían haberlo visto. Así que, sí, lo que pasa es que el libro habla incluso de MTB pasivo y ¿para qué si ya lo vimos? ¿Ya? Capítulo 6 y 4 habla de los trastornos, de la alteración, incluso de alteraciones o trastornos cardiovasculares, que es lo que se ve en MTB, activo, pasivo. ¿Ya? Etapa post-stage, para que se vea como 5. Se puede referir a las fases de inflamación, reparación del tejido y recuperación funcional, o describir la progresión del proceso de la enfermedad o del trastorno. ¿Ya? Las fases de la reparación de tejidos jugaron un papel importante en la guía de objetivos, la selección y la progresión de ejercicios. La etapa a menudo sigue en pautas de tiempo, pero el manejo de ejercicio puede iniciarse en cualquier etapa. La progresión varía a través de las etapas. ¿Ya? A ver, sí, dejámosle por ahí. Fíjate. ¿Ya? Cuando un paciente se fractura algún hueso o alguna región del tren superior o extremidad superior, a modo general, ¿qué tipo de ejercicio le haríamos a este paciente? A modo general. Fortalecimiento. ¿En dónde? ¿A quiénes? A las regiones superiores, o sea, a los músculos superiores, a los deltoides, a los bíceps. ¿A por qué? ¿Para qué? Si que tienen la lesión en las extremidades superiores. Ya. ¿Pero y por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Que tenían debilitadas? Que puede ser. ¿Ves? Yo voy volviendo.
Ya, a ver, el contexto es que ante una lesión, más que todo de alguna de las extremidades, independientemente de superior e inferior, ¿qué tipo de ejercicio le haríamos? ¿Y por qué? ¿Alguien se lo ocurre? No sé, evaluar movimiento, si es que no tiene el rango de movimiento normal, empezar con eso. O sea, al principio yo haría movilidad. Cuidado con la movilidad. No, ya. La- Le digo un poquito el contexto. Ya. Bien, vamos con las fases. A ver, el libro se lo alcanza en 3 fases. ¿Ya? Algunos libros de rehabilitación también. Hay un libro de un autor gringo, no me acuerdo, Ciencias de la Rehabilitación. Bastante bueno, pero eso es para más adelante. ¿Ya? Tiene varias pautas de tratamiento y también habla de esas mismas fases, ¿ya? Las que vamos a ver ahora. Fase de inflamación, inmediatamente a aproximadamente 10 días, ¿ya? Obviamente que va a ir variando dependiendo de la región, del tipo de traumatismo, del grado de traumatismo, de la lesión, ¿ya? Resolver la inflamación lo antes posible puede ayudar a prevenir los efectos nocivos de la inmovilidad y el desuso prolongado. Las fuerzas que normalmente están diseñadas para soportar el tejido pueden necesitar ser disminuidas para permitir la resolución del proceso inflamatorio. Los ejercicios durante esta fase se pueden utilizar para reducir los subproductos inflamatorios y evitar el aumento de las respuestas inflamatorias. ¿Ya? Es un poquito extraño decir evitar el aumento, aunque se entiende o se sobreentiende por el hecho de que la respuesta inflamatoria es un mecanismo normal, ¿ya? De defensa, ¿ya? Pero que esté aumentado, ahí es donde tenemos que poner un poquitito de atención, ¿ya? Muchas veces una persona, muchos de ustedes pueden que se pincen el tobillo o alguna región y está el pie o la mano en forma de empanada, ¿ya? Y eso genera una pequeña preocupación porque no es normal de hoy, pero si me golpeé nomás, ¿por qué tengo el segmento tan inflamado? Entonces ahí es donde uno podría evitar el aumento o el aumento exacerbado como tal de la respuesta inflamatoria, ¿ya? Y esta fase tiene objetivos, lo que es rehabilitación o lo que es ejercicio terapéutico, limitar la inflamación y proteger el tejido lesionado. Normalmente lo que nosotros hacemos acá es el ejercicio de bombeo, ¿ya? Tanto si la lesión es en tobillo, en rodilla o en cadera, lo que normalmente uno hace es elevar el segmento y empezar a hacer ejercicios de bombeo para activar lo que se conoce como el corazón externo, que sería la bomba del tríceps con la bomba del cuádriceps, ¿ya? Entonces eso ayuda a disminuir el volumen producto del edema. Ayuda a eliminar los subproductos de la inflamación, tanto del edema, del derrame y los metabolitos, aumentar la circulación en el área y disminuir el dolor relacionado con la hipoxia, el espasmo muscular y los mediadores vasoactivos, ¿ya? El ejercicio puede minimizar los efectos de la inmovilidad o el desacondicionamiento, sin ejercer una presión excesiva sobre las estructuras lesionadas, ¿ya? Por eso muchas veces el ejercicio que nosotros tendemos a ocupar es el de contracción isométrica, ¿ya? Porque no se genera movimiento de brazo de palanca, pero sí que se genera una contracción muscular, ¿ya? Entonces, al no generar movimiento de brazo de palanca, no ejercemos ningún estrés en el sitio de lesión, más que solamente de la contracción muscular. Fase 2, reparación de los tejidos, del día 10 a 3 meses y varía según el tejido, ¿ya? El nuevo tejido se organiza en respuesta a las tensiones ejercidas sobre él por una progresión lenta de tensión de formación, generalmente por separado. Demasiado estrés puede reiniciar el proceso inflamatorio y provocar daño en el tejido recién formado. Los ejercicios durante esta fase deben abordar las deficiencias, ¿ya? Muchas veces pasa, bueno, en mis tiempos, no sé cómo estará ahora, ya no me agarro mucho con los traumatólogos, ¿ya? Algunos ya se fueron, no mucho. Es que como ya no me agarro de manera indirecta, intermediario del paciente. Antes no me agarraba directamente, lo vi en la clínica, pero, ¿ya?
Porque muchos traumatólogos se sorprendían por el hecho de que estoy frente a una fractura y le estoy generando carga. Entonces uno dice, pero es que no tiene que cargar. Y uno se pega porque es que sí hay que cargar. Y uno dice, pero ¿y por qué estás descargando? Porque el hueso funciona así. ¿Sí? La estimulación del crecimiento óseo es a través de cargas, ¿ya? A través de tensiones. Obviamente que no voy a generar una gran tensión, pero necesito estimular el crecimiento óseo a través de estímulos externos. Que el paciente solamente logre cargar el peso del segmento, no del cuerpo, sino que del segmento, que lo apoye, o que incluso haga una pequeña presión frente a un balón terapéutico, frente a una pared. Eso ya es una pequeña carga y eso lo va a recibir el músculo, perdón, el hueso, y eso lo va a traducir en estímulo para crecimiento. Entonces muchos traumatólogos quedan así como que no, que la lesión es esto, que me demoré no sé cuánto, que no sé cuántos millones hay, 2, 3 palos a veces, ¿ya? Cuando uno traduce las lesiones en dinero se sorprende, ¿ya? Únicamente usaba en mi tiempo estaba a 2 millones, 1.8, ¿ya? Y es como que me lo he hecho. Las fracturas de tobillo que vienen con placa, una placa salía como 700 lucas, una placa ni esas que se colocan a un lado, es como que ¿y se puede quebrar esto? Sí, con ultrasonido si lo paso encima lo puedo quebrar. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Pero eso, ¿ya? En este punto nosotros podemos generar tensiones. Lo mismo pasa con reconstrucción de desgarros de tendón, reconstrucción de desgarros de ligamentos. También nosotros podemos o tenemos que generar estímulos para que se organicen las famosas fibras de colágeno, porque si no, por mucho dinero que haya invertido en la reparación de ese tejido, ¿ya? Si las fibras de colágeno no están bien organizadas, van a volver a fallar y se va a volver a romper. Eso es lo que ha demostrado la ciencia o los estudios, ¿ya? O la evidencia. Objetivos de esta base: obviamente abordar las deficiencias, ¿ya? Proporcionar un estímulo óptimo para la regeneración de los tejidos, ¿ya? Eso le cuesta, a los traumatólogos antiguos les cuesta entender eso, y a los pacientes también, porque los pacientes, como los ve primero un traumatólogo, el traumatólogo como que restringe muchas cosas, es como que no, que usted no haga esto, usted no haga esto otro. Y el kinesiólogo tiene otro paradigma, ¿ya? No es que hay que moverse, hay que activar, hay que fortalecer, ¿ya? Hay que volver a cargar, no con tanta carga, pero sí hay que generar estímulos de carga al segmento. Minimizar los efectos de la inactividad o inmovilización, proteger las estructuras lesionadas, mejorar la función muscular sin ejercer una presión excesiva sobre los tejidos lesionados, ¿ya? Y la fase 3, de 6 semanas a 2 años, variable según el tipo de tejido, ¿ya? ¿Cuánto se demora en resolver una fractura? ¿Sí? De 3 a 6. Dependiendo si lo operan o no. No, independiente. De 3 a 6 Tras 6 meses. ya, 6 meses. ¿Qué quede? ¿Pero consolidado totalmente? Sí. No, de 6 a 9 meses. 6 un año. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Podemos poker. El hombre de los ligamentos de calzado. 4 días. A ver, 5 años. Le puso acá. Le puso. La pregunta es, ¿dónde va el contexto? A ver, para que se entienda. Sí, hay estudios, pero ¿dónde va el detalle? A ver, ¿qué es lo que sucede ahí? Eso es lo que uno no entiende, el traumatólogo, hay traumatólogos como que te apoyan en ciertas cosas, pues uno se ha sabido de repente del doctor Sudí, como que, no, en 2 años, o sea, dale nomás y tiene buen callo, a ver. A ver, cuando se genera una fractura en el hueso, ya, para la redundancia, ya, vi un video español, me reí, me acuerdo de mi mamá, ese, sube para arriba, entra para adentro. ¿Ya? En mi opinión personal, como que si es mío, obviamente que es personal, pero bueno, volviendo a la fractura, ¿ya? Cuando se genera el callo óseo, ¿ya? Cuando está el callo óseo en sí, o cuando hay un buen callo óseo, ese punto donde está la fractura es mucho más fuerte que el resto del hueso, ¿ya?
porque hay un engrosamiento de esa parte del hueso. La pregunta va en cuánto tiempo se demora en resolver la fractura como tal. 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque hasta 5 años, o entre comillas, alrededor de 5 años, se demora un hueso en reabsorber todo el calloso y volver a ser, entre comillas, como era antes. Durante todo ese proceso, esa parte de la fractura es mucho más grueso, mucho más robusto que la otra parte del hueso. Va a llegar a un punto donde este calloso se empieza a reabsorber y se parece mucho a lo que era el hueso antes de la fractura. A eso va el contexto, ¿ya? Donde va el detalle cuando dice recuperación funcional de 6 semanas a 2 años, de que cuando estoy en el concepto de recuperación funcional, ¿ya? Por ejemplo, voy en el año 3, ¿todavía tengo el callo óseo? Sí, pero ya en ese punto el paciente ya está haciendo todas sus actividades de la vida diaria, deportivas o laborales, de manera normal, porque el hueso ya está más que reparado, solamente que vuelto a su posición o su condición normal, todavía no, ¿ya? Esa es la característica para tener presente, porque hay muchas veces en donde uno dice, no, que esto se demora mucho más, va a depender de lo que estemos observando, ¿ya? El tejido maduro es capaz de soportar las demandas de las actividades funcionales. De hecho, vuelvo a repetir, el callo óseo es mucho más fuerte que el mismo hueso, ¿ya? Obviamente que hay que tener presente a qué tipo de callo óseo tenemos, porque si solamente estamos frente a un incipiente callo óseo, ese no va a resistir mucho, pero cuando ya el callo óseo esté soldado con el otro callo óseo del otro segmento del hueso, ahí sí hablamos de un gran callo óseo que puede soportar muchas más demandas que el mismo hueso. Los ejercicios durante esta fase ayudan a restaurar los déficits funcionales del paciente o las limitaciones de la actividad y la participación. Objetivo de esta fase, como sale ahí, restaurar los movimientos funcionales. Ya acá en este punto deberíamos hacer al paciente mucha más carga, acercarnos, literalmente trabajar frente a la funcionalidad, ¿ya? Restaurar la capacidad de resistir las fuerzas requeridas para el funcionamiento, ¿ya? A medida que se resuelven las deficiencias específicas, los ejercicios progresan para cumplir con la fuerza funcional. Salud, ¿ya? La potencia, la coordinación y la velocidad, ¿ya? Las actividades deben progresar hasta el movimiento multiplanar, con la complejidad de intensidad adecuadas para lograr los objetivos del paciente. Lamentablemente, en Chile, a no ser que el paciente tenga mucho dinero, si todavía hablamos de dinero, ¿ya? No alcanzamos a llegar a una rehabilitación con una recuperación funcional, ¿ya? Muchos pacientes rondan en las primeras 10 sesiones, o máximo la segunda tanda hasta llegar a 20. Pero cuando estamos en la sesión, en las primeras 10 sesiones, el paciente lo dan de alta y solamente llegamos a la fase 2. ¿Ya? No alcanzamos a hacer un recondicionamiento funcional. Muy pocas veces, lo cual es bueno, entre comillas, ¿ya? Logramos llegar a esta fase, ¿ya? Obviamente que hay otras fases más que se salen de la rehabilitación como tal, que es la fase deportiva. Y ahí es donde obviamente es otro tipo de ambiente. El paciente no tiene ninguna lesión, lo único que hay que hacer es entrenamiento, ¿ya? Parámetros del ejercicio. Tenemos la posición, la famosa dosificación, que ahí tenemos que ver la cantidad de resistencia, repeticiones, conjuntos, que la traducción es series, ¿ya? O sets, ¿ya? La intensidad, tiempo, incluidos los periodos de descanso, frecuencia, los requisitos funcionales de la complejidad, velocidad y rango, ¿ya? Todo eso tenemos que ver para realizar un ejercicio en el paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede en el ambiente clínico como tal? Es complejo. ¿Por qué? Porque en las salas de RBH, ¿sí? En rehabilitación, ¿ya? ¿Cuántos pacientes nos mandan a ver? ¿Quién ha ido a rehabilitación ahí al hospital? ¿Ya? ¿Cuántos pacientes tenía que ver un kine? ¿Cuál? 4 o 5, 6, ¿ya? A 8 incluso, antes era peor, ¿ya? Entonces, ver la posición del paciente, ver la dosificación, cuánta resistencia le hago, cuántas repeticiones está logrando, las series que puede hacer, cómo modificar la intensidad, ver el tiempo, controlar el tiempo y ver la frecuencia con la que se está haciendo, no da mucho, ¿ya?
Los requisitos funcionales de la complejidad, velocidad y rango, ¿ya? Al comienzo se puede hacer, pero después de ahí lo único que va variando es la carga. Y la carga es aumentar el tiempo de contracción, aumentar el peso que se va desplazando o movilizando, ¿ya? La cantidad de series que antes hacía 2, ahora podemos hacer 3, ¿ya? Pero se pierde un poquitito o nos alejamos del paciente por el mismo sistema, ¿ya? Selección del tipo de ejercicio y parámetros. El tipo de ejercicio describe el ejercicio, la cantidad de asistencia, el uso de equipo y el tipo de movimiento. Los parámetros de ejercicio son características del rendimiento del ejercicio que se ajustan para proporcionar especificidad para abordar las deficiencias o recuperar la capacidad funcional. Los parámetros incluyen la posición, la dosis y los componentes de movimiento necesarios para las tareas funcionales, complejidad, velocidad y alcance, ¿ya? Los parámetros de ejercicio son específicos del tipo de tejido, ¿ya? La dosis de ejercicio se prueba y adapta para proporcionar sobrecarga o distribución de fuerzas para la función muscular, el estrés y la tensión adecuados para los objetivos de movilidad o la carga, y la complejidad, la velocidad y el rango para el ejercicio funcional, ¿ya? Hay varios aspectos que uno tiene que ir revisando, ¿ya? La selección del tipo de ejercicio y los parámetros tienen en cuenta la gravedad, la irritabilidad, la naturaleza y la etapa en la que nos encontramos frente al paciente, el mecanismo de lesión, el tipo de tejido y las fases de curación, ¿ya? Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con pacientes, como estamos en Chile, crónicos, ¿ya? Por ende, la irritabilidad puede estar alterada, la gravedad no tanto, pero sí la naturaleza. Y la etapa, aquí es donde un poquito extraño llamarlo etapa, porque supuestamente estamos en la fase de recuperación funcional, pero al final estamos en una etapa extraña en donde pasamos a las etapas anteriores, ¿ya? Siempre ocupamos el ejemplo del síndrome de dolor lumbar, ¿ya? Paciente con 3 años de evolución, entonces ¿en qué etapa la encontramos? ¿Hablamos de recuperación funcional? No creo, ¿ya? ¿Hablamos de severidad o gravedad? Lo más probable. ¿Hablamos de irritabilidad? Evidentemente que sí. En el contexto de ejercicio físico o de ejercicio terapéutico, lo que a veces se nos escapa es que ante una evaluación, me acordé porque creo que el muchachín que estaba ahí, Chascón, sentado ahí cuando entramos a la sala, es psico de la unidad del dolor. No me agrada mucho la unidad porque le falta, ¿ya? Una crítica. Porque tenemos que enfrentarnos a pacientes que vienen con un trastorno crónico. Entonces el trastorno crónico ya se va más allá del contexto del músculo, del hueso, del sistema nervioso periférico. Estamos hablando del contexto más del sistema nervioso central, de dolor a nivel central. Entonces todo esto se altera o cambia dependiendo de a quién nos enfrentamos. Y vuelvo a decir, ya, a mí me da risa porque a los que les gusta el dolor de los extranjeros, ¿ya? A veces se sorprenden porque acá hay muchos pacientes con dolor crónico, acá en Chile, ¿ya? Y les llama mucho la atención porque al final no piden mucha licencia, ¿ya? Hacen sobreuso de medicamentos, ¿ya? En Estados Unidos hay sobreuso de medicamentos y hay licencias, acá no. Hay pocas licencias, pero sí hay alto sobreuso de medicamentos, ¿ya? Drogas. La evaluación inicial determina el punto de partida adecuado con una reevaluación y ajuste constante a lo largo de la recuperación, ¿ya? Tenemos que reajustar. Esa es la gran tarea, aparte de prescribir el ejercicio, el reajuste o la modificación. La prescripción del ejercicio puede progresar dentro de una fase y entre fases, ¿ya? Dosis para la función muscular. Acá tenemos varias cosas que ver. Para la activación muscular, tipo de contracción isotónico, que puede ser concéntrico, excéntrico y también isométrico. Tenemos el rango. Acá en este contexto tenemos que proteger las estructuras hipermóviles, ¿ya? Isométricos de rango medio, isotónicos de rango pequeño a rango medio.
pacientes con hipomovilidad, isométricos o isotónicos hasta el rango final, y la activación específica del rango. ¿Ya? Muchas veces los pacientes refieren que el dolor aparece en el último grado de movimiento para tal gesto técnico. ¿Ya? Entonces ahí es donde deberíamos empezar a trabajar, o antes de eso para llegar a ese punto. ¿Ya? Repeticiones según la carga. Se comienza con altas repeticiones con baja carga. ¿Ya? Y la intensidad para permitir la especificidad de la contracción. ¿Ya? Nosotros, a ver, creo que más adelante tienen ramo de ergonomía, creo que en cuarto, lo hace Daniel. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, lo que tenemos que ver ahí es que nosotros tenemos que ser capaces de entender qué es lo que hace el paciente. ¿Ya? Yo no soy quien es deportivo. Gonzalo es deportivo, pero como a él le gusta el fútbol, obviamente que está enfocado más para allá. ¿Ya? ¿Ya? Pero ya he maltratado mi cuerpo en varios deportes. ¿Ya? Entonces yo entiendo algunos deportes. ¿Ya? Entonces ahí es donde entender qué es lo que hace la persona o el paciente en su ámbito laboral o deportivo o precompetitivo me va a dar a entender cómo aumento la intensidad o el gesto deportivo para generar el ejercicio. La progresión, aumentar los conjuntos, aumentar las series. También podemos aumentar las repeticiones. Y acá progreso a cargas más altas o retenciones más largas para los isométricos. ¿Ya? Para mejorar la resistencia muscular, tenemos también estos dos contextos, isotónico, concéntrico, excéntrico y también el isométrico. Rango, cualquier rango, diferentes cargas para diferentes rangos musculares. ¿Ya? Porque acá buscamos más resistencia. Y las repeticiones según la carga, baja carga, repeticiones altas, 15 a 30 con fatiga específica del músculo o retención isométrica hasta fatiga, mayor a 10 segundos. ¿Ya? Progresión, aumentar las repeticiones, aumentar los conjuntos o las series, aumentar el tiempo para los isométricos, aumente la carga para permitir la fatiga específica dentro de las 15 a la repetición número 30. ¿Ya? Recuerden, es resistencia, entonces al haber resistencia o al buscar resistencia, mejor dicho, tenemos que aumentar la cantidad de repeticiones. ¿Ya? El contexto puede ser aumentar las repeticiones o aumentar el tiempo de contracción, en este caso sobre los 10 segundos. ¿A quién ha hecho el puente? El de abdominales, ese de estar en posición tipo plancha y con los codos, 30 segundos. ¿Sí? Nos confundimos. Eso es donde los 30 a un minuto dura eterno. ¿Sí? Están ahí sufriendo. ¿Cuándo terminará todo esto? Una cosa así. ¿Ya? No sé cuánto era el tiempo mundial de esa plancha, pero para una mujer. 24 horas. 24 horas. No sé. No me acuerdo cuánto era, pero se salía ahí. Era una mujer, no me acuerdo. Fuerza muscular. Las contracciones también se pueden agregar aquí, isotónico y isométrico. El rango, cualquier diferentes cargas para diferentes rangos musculares, va a depender netamente acá del músculo o del gesto que vayamos a buscar para entrenar o para fortalecer. Y tenemos repeticiones bajas de 6 a 10 repeticiones, ¿ya? Con fatiga específica del músculo o retención isométrica para la fatiga. ¿Cuánto? 4 de 30 minutos y 11 segundos. 58 minutos. Hay trampa ahí. Aumentar conjuntos, disminuir el tiempo de descanso y cargas más altas en la progresión. ¿Ya? Para la potencia muscular, también lo mismo, las contracciones, isotónico, concéntrico y excéntrico. ¿Ya? Nos salimos un poquitito del isométrico, el isométrico no ganamos potencia muscular. Y el rango completo, dentro de lo que permite el músculo. ¿Ya? Bajas repeticiones, altas cargas. ¿Ya? Aumentar conjuntos, disminuir el tiempo de descanso, cargas más altas, velocidades más altas. ¿Ya? Y la coordinación neuromuscular, que eso no lo alcanzamos a ver mucho. ¿Ya? A no ser que vengan pacientes crónicos. Los pacientes crónicos, lo bonito de trabajar con pacientes crónicos es que podemos trabajar coordinación neuromuscular. ¿Por qué? Porque al final no estamos en un proceso de inflamación o de reestructuración del tejido, no.
netamente reestructuración de la parte funcional. Profe, y si en la reparación, o sea, en la rehabilitación de la parte funcional tenemos, ya que un paciente crónico tenemos una inflamación durante la rehabilitación, ¿qué hacemos? El proceso de inflamación ahí, no, el problema con eso, es una buena pregunta. Vamos a ponernos de aquí. Ya, pero ¿cuál es la pregunta? Es que el profe dijo que el profe estaba hablando de la rehabilitación crónica, de que ya se hace una rehabilitación enfocada a los movimientos, pero porque es crónico, pongamos esta relación a la otra y se te inflama y el paciente refiere dolor. Vamos a ver. Esto es respuesta para cuarto, pero vamos viendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el razonamiento clínico no ve el tema del proceso de inflamación en pacientes crónicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede ahí? A ver, frente a una lesión aguda, obviamente que el traumatismo genera una lesión en el tejido y que esa lesión en el tejido abre o activa el proceso de cascada, ¿ya? En el cual aparece el proceso de inflamación. Hasta ahí estamos claros con eso. Pero en el paciente crónico, el problema del paciente crónico es que no hay una lesión en sí. Entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué se inflama? Si no hay ninguna lesión que en el tejido como para provocar una reapertura del proceso cascada inflamatoria. Entonces, no nos estamos enfrentando a una lesión. Esa es la diferencia. Nos estamos enfrentando a una respuesta a nivel central. ¿Ya? Es como, a ver, ¿cómo lo explican algunos? El contexto de rompecabezas. Vamos a aplicar el contexto de rompecabezas. Esto para cuarto, pero adelante hay que preguntar. A ver. Lo he explicado antes, creo, con el dolor. ¿Ya? Cuando yo le entrego a una persona un rompecabezas, la primera vez que lo va a armar, va a tener que armarlo casi completamente o completamente para saber cuál es la figura. Se lo entrego por segunda vez y cuando ya lo empiece a armar, no va a necesitar armar de manera completa porque ya va a saber de antemano, esto es tal figura. Si a esta persona le entrego varias veces el mismo rompecabezas, con menos piezas va a poder armar, va a poder saber cuál es la figura que se arma con este rompecabezas. Eso es de manera simple lo que es el dolor crónico. Ante cualquier factor que haya contribuido a generar este dolor crónico, el cerebro va a entender de que va a aparecer dolor. Entonces, cuando aparece cualquiera de estas piezas, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Va a generar una respuesta, la cual puede ser una activación del proceso inflamatorio en la zona. Pero la pregunta es, ¿dónde está la lesión? No está. Entonces, en este aspecto no nos estamos enfrentando a una lesión en sí. Entonces, no se va a generar un daño físico o de tejido. Entonces, podemos manejar este tipo de pacientes. Como yo lo digo, siempre lo digo así también, aunque a los colegas no les gusta como yo lo digo, pero es para que se entienda mejor. ¿Ya? Dando golpes aprende. Sí. ¿Ya? Hay que engañar o mentirle al cerebro. Es la única manera. ¿Por qué? Porque si yo le miento al cerebro y lo convenzo, ¿ya?, de que esto es un proceso que no es así, de que esto ya no va a generar dolor, yo tengo el don de la palabra, por eso los kinesiólogos tienen que tener el don de la palabra, ¿ya?, para poder hacerle creer al paciente, ¿ya?, de que este proceso está acá arriba y ya no hay una lesión, ¿ya? ¿Dónde está lo malo de la forma en cómo se presenta esto al paciente? Porque si un traumatólogo o un neurólogo ve de que el síndrome de dolor lumbar ante una resonancia o una radiografía no hay ninguna lesión de vértebra,
no hay ninguna lesión del disco intervertebral, no se ve ninguna lesión en la resonancia. Entonces usted está loca o loco porque le duele la espalda si todos los exámenes arrojan normalidad. Y ahí es donde queda la escoba. ¿Ya? Pero por lo mismo, entonces el paciente siempre va a preguntar, pero entonces ¿por qué me duele? Vaya al psiquiatra. ¿Ya? Lo cual ahora último no es una mala idea. Claro. Lo malo es a qué psiquiatra vamos. Por eso mismo yo ahí tengo mis distancias con la unidad del dolor del hospital, porque yo no sé qué tanto se han especializado en el contexto de dolor. ¿Ya? Algunos de nosotros no hemos especializado y por eso mismo cuando nos estamos frente a un paciente crónico uno tiene que hacerle entender de que el problema ya no está en la zona de lesión, sino que es una reestructuración de su cerebro, de que cada vez que a usted le pase algo similar a lo que vivió en ese momento, va a aparecer el dolor, sin necesidad de que se lesione el tejido. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aterrizar al paciente y decirle, esto es algo que está, o sea, lo que usted siente es real, solamente que está más configurado en su cerebro que en su cuerpo. ¿Ya? El dolor lo está sintiendo y es verdad, pero la alteración no está ahí, sino que está acá arriba. Ya hay un proceso de enseñanza-aprendizaje con los pacientes, ¿ya? ¿Ya? En donde cuesta bastante hacerle entender eso a los pacientes, ¿ya? Pero la idea es decirle que no está loco. ¿Ya? Bueno, sí, lo encontramos con algunos por ahí, pero no están locos. ¿Ya? Entonces, en esta parte, ¿ya? No nos metemos tanto porque al final no alcanzamos a llegar mucho por ellos. Isotónico, concéntrico, excéntrico, control isométrico de algunos músculos para proporcionar soporte a las articulaciones o para mantener la alineación. El rango específico de la tarea en todo el rango o en un rango específico requerido para la función múltiples aviones, ¿ya? ¿Ya? No, múltiples direcciones, ¿ya? O multiaxial. ¿Qué es lo que pasa con la coordinación? Que a uno le gustaría llegar a eso, ¿ya? Me acordé de... No me acuerdo que no va a poder usar mucho. ¿Ya? ¿Ya? Los movimientos que hace el cuerpo humano no son lineales, son multiaxiales. ¿Ya? Yo no hago este movimiento para alcanzar algo arriba, como que... No somos lineales, somos multiaxiales. Generamos movimientos bajo muchos ejes y bajo muchas articulaciones. Por eso mismo, cuando nosotros llegamos a la coordinación neuromuscular, tenemos que enfocarnos en eso, porque las primeras partes del ejercicio son lineales. El levantar una mancuerna para aumentar la flexión de codo o la fuerza de flexión de codo es lineal, ¿ya? No se mete en otro plano más que en el plano sagital y el eje lateral. Lo mismo para las sentadillas, ¿ya? Pero cuando nosotros vamos a la coordinación muscular, neuromuscular, obviamente que ahí es donde aparece lo del tío Julio, Bobat, Cava, las diagonales, todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos bajo movimientos diagonales, ¿ya? Entonces, por eso mismo hablamos de que el rango de movimiento va de la mano de múltiples ejes. Repetición de la carga, especificidad de la tarea y los objetivos, la precisión y la forma son más importantes que la resistencia a las repeticiones. Evitar las compensaciones, ¿ya? La palabra evitar compensaciones es un poquito tajante por el hecho de que ahora último también, igual es, a pesar de que el libro es nuevo, igual se queda un poquito atrás en este contexto, ¿ya? El contexto de compensación va de la mano con lo que puede hacer el paciente o con lo que le alcanza a hacer el paciente, ¿ya? Porque muchas veces la compensación nos ayuda a lograr el objetivo y no es dañina, ¿ya? En relación a cuando hablamos de una compensación que genera una alteración en los segmentos, y ahí sí pasa a ser dañino. Por eso es que evitar las compensaciones en parte sí, pero va a depender dentro de la evaluación. Si el paciente tiene los segmentos y arcos de movimiento en lo cual se puede lograr el movimiento en sí, perfecto, pero si no puede hacerlo, ver qué tipo de compensaciones son las que está realizando el paciente para poder lograr el objetivo. La progresión depende de la tarea, se aumenta la complejidad de los ejercicios, aumenta el tiempo de las repeticiones, ¿ya? Ahora viene, claro. Ahora viene el otro. ¿Pero es? Hay que rellenarlo, no sé.
aquí es donde hablaba de que por lo menos acá hay 5 fases. ¿Ya? Hago el alcance por lo siguiente. A ver. Igual que el año pasado, se hablaba de fase 1, fase 2, 3, 4 y 5. Si lo englobamos o lo hacemos encajar en las 3 fases, la fase 1 se mantiene, la fase 2 igual y la fase 3 es todo eso, la regeneración. ¿Ya? Al final tiende a ser lo mismo, solamente que la fase 3 la podemos dividir en unas subfases. ¿Ya? Y es casi lo mismo. Los ejercicios de movilización reducen el dolor, reducción de la función articular tisular, interrupción de la atrofia y mantenimiento de la potencia muscular, activación de la propiocepción y activación de la carga cardiovascular. En la parte 2, en la fase 2, ejercicios de estabilización, también sirve para reducir el dolor, movilización propia de la función articular tisular, recuperación de la fuerza muscular, eliminación de los desequilibrios musculares, mejorar la propiocepción, aumentar la carga cardiovascular, eliminación de los umbrales de inhibición psíquicos. Y después, y lo normal y lo triste, que casi siempre llegamos hasta acá, en la vida real, y más adelante, raro llegar. A no ser que el paciente tenga atlanta y le guste ir al quinto. O en mi caso, que yo tenga que ir a verlo en la casa. Entonces, simpáticamente, lo que pregunté al comienzo, bueno, no sé si está al comienzo, pero Dice así. ¿qué tipo de ejercicio le hacemos al paciente? Ya. Independiente de la lesión. Isométrico. 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 ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? Dice así. Yo siempre me acuerdo de este pequeño alcance. ¿Ya? La serie de Big Bang Theory. ¿Lo ubican? Penny. La rubia. La ruta. Ya, bien. Me sé hasta un poquito la historia, pero no de ella en sí. Ella en la cuarta, entre la cuarta y quinta temporada, con su exnovio, ya, me acuerdo, que te gustaban los caballos. Ella estaba haciendo equitación y él, se cayó y el caballo le cayó encima de una pierna. Y casi pierde una pierna. ¿Qué sería? Big Bang Theory. En la vida real. En la vida real pasa eso. ¿Ya? ¿Dónde está el detalle? ¿Ya? El alcance no lo hago tanto por ahí, sino que lo que yo vi fue el entrenamiento que le hicieron. Y fue interesantemente perturbante. ¿Ya? ¿A qué hago el alcance? Ella estuvo a punto de perder la extremidad inferior, no me acuerdo si es izquierda o derecha, creo que es derecha. ¿Ya? Creo que sí. ¿Ya? ¿Dónde está la característica acá? A ellos hicieron harto entrenamiento cardiovascular y de carga externa. ¿Sí? Los videos que se hacen, de hecho muchos kinesiólogos hacen alcance a los videos. Vi un video y salí y dije, oh, la actriz, ¿qué pasó? Y tenía la bota de velcro ahí post fractura. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Ante cualquier lesión, sea una fractura, sea una lesión de lince o un traumatismo grande en alguna extremidad, sea inferior o superior, lo importante es siempre activar esto. ¿Ya? A los pacientes casi siempre, ¿qué es lo que pasa? Fractura de tobillo o lesión de tobillo, yeso, se queda en cama. ¿Ya? Pasa mucho con los militares que se fracturan o se lesionan la rodilla y ¡pum! Gorditas y bonitas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Muchos de los últimos libros o de los últimos papers sale de que ante cualquier lesión el paciente tiene que siempre estar activo. Entonces ahora último, no sé si han visto que están estas bicicletas de mano, por lo mismo. Si el paciente está lesionado de rodilla, que haga carga con extremidad superior. Que haga cualquier ejercicio de sobrecarga en extremidad superior para mantener o mejorar la carga cardiovascular. Entonces, independiente de la lesión, porque muchas veces ustedes van a ver parámetros de tratamiento y va a salir muchas veces que no, el paciente está con fractura o incluso operado de hombro, a mí me encanta hombro, ¿ya? Y lo tienen arriba de la cinta sin fin, o el triatlón, haciendo trote, suave. Y es como que, ¿y por qué? Porque hay que mantener la actividad en el paciente, ¿ya? Y eso es lo importante, que no es que el paciente está operado de hombro, todo el día sentado viendo tele,
haciendo ejercicio de apretar la pelotita. Pero no es solamente eso. ¿Ya? Rápidamente. ¿Ya? ¿Cuánto me queda? Uy, ya. Esto igual lo vamos a ver un poquito. Movilidad articular dividida según el plano, según la resistencia. Antes del ejercicio tenemos que tener presente, igual se vio anteriormente, ROM y fuerza del paciente, explicar el plan de tratamiento, aterrizar al paciente, la posición más cómoda que tenga el paciente, se enseña el movimiento pasivamente, por favor enseñar al paciente. ¿Ya? Máximo esfuerzo sin dolor y evitar el famoso, aquí evitamos sí o sí el producto avanzado. Durante el ejercicio tener en cuenta el punto de aplicación de la resistencia, y eso es muy importante, más cuando estamos trabajando con lesiones bastante bien particulares. ¿Ya? Dirección de la resistencia, habilitar estabilización, resistencia adecuada a realizar el procedimiento y modificar si es necesario, dar órdenes verbales apropiadas y establecer el número de repeticiones. ¿Ya? El establecer el número de repeticiones, ustedes lo han hecho los que han ido al gimnasio, sacar el RM, una RM, 10 RM, 40 RM. ¿Ya? Tenemos fortalecimientos dinámicos, técnica de Delors, resistencia progresiva, técnica de Oxford, ejercicio de reducción de resistencia, EMPAT o DENAI, ejercicio de resistencia progresiva ajustable diariamente, ejercicio geométrico, ejercicio de cortamiento y estiramiento. Lo gracioso es que estos son muchos ejercicios que son, como citando al tío Hugo, son de año a ver. ¿Ya? Como dice él, más viejo que el hilo negro. Rayo un poquito que hacer. ¿Viejo que quién? Más viejo que el hilo negro. Tenemos el FMM y el RM. ¿Ya? Casi todos saben sacar el RM. Creo, pues espero. ¿Ya? Pues, la próxima víctima lo tengo. Dice así. ¿Ya? El RM es carga máxima que es capaz de mover una persona a todo lo largo de la ejecución de movimiento por una X cantidad de veces y que al realizar el próximo intento falla o genera compensaciones o aparece la fatiga. ¿Ya? Un RM es para pacientes, pero no para pacientes, para personas entrenadas. ¿Ya? En entrenamiento. ¿Por qué? Porque un RM es bastante agresivo y puede ser hasta lesivo. ¿Ya? Por eso a los pacientes en la parte clínica no se busca un RM. Hay fórmulas predictivas para sacar un RM, viéndolo por 20 RM o 30, que haga 30 repeticiones máximas, y ahí uno puede hacer un cálculo y ahí puede aproximar a un RM, pero normalmente no se busca en estos pacientes. Es muy lesivo si no se hace de manera correcta. ¿Ya? El que está arriba es el FMM, en donde la carga que se logra mantener por 6 segundos antes de que el brazo de palanca ceda. ¿Ya? Es algo bien simpático, pero bastante aburrido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al paciente se le deja en una posición específica, puede ser la posición en donde se genere la mayor deficiencia muscular o en donde se haya generado la lesión, y ahí es donde se le lleva a esa posición, se coloca la carga externa, y esta carga externa tiene que ser capaz de ser soportada 6 segundos. Si el paciente dura más tiempo, no es el FMM del paciente. Si dura menos tiempo, es demasiada carga. La idea es que 6 segundos. 6 segundos, sí. Se han hecho estudios y eso es la carga. Para que se escuche. ¿Ya? Bien. Entonces hay técnicas que trabajamos con RM y técnicas que trabajamos con FMM. ¿Ya? Y esas las vamos a ver en el laboratorio. Bien, chiquillos. Nos vemos. Ahora se llama celular con dijo que iba a mandar a alguien. Porque atormentáis mi vida. Poco dijo que te llevaba Sí, me dijo el Jorge, me dijo, no sé quién viene mañana. Esa es la wea, yo aseguro.